Ya está. Bienvenidos hermanos, un abrazo, gracias por estar ahí. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes. En este caso vamos a estar compartiendo en la clase número 5, la clase número 5 del curso Introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. Eh, hemos estado viendo varios principios importantes que tienen que ver con las verdades del Nuevo Testamento. Hemos visto ese periodo de 400 años más o menos de silencio que se le llama el periodo oscuro de silencio de parte de Dios, que es una forma de decirlo, aunque ya hemos visto que todos los acontecimientos previos a la venida de Cristo, antes de que aparezca Juan el Bautista, todo fue preparado de manera providencial y se preparó a Roma, a los griegos, a los romanos, a los eh, judíos, todo estuvo configurado de tal manera que cuando Jesús llegó, él pudo decir con libertad, con confianza, con autoridad, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Luego hemos estado viendo el libro de Mateo, de Marcos. Hoy nos corresponde leer, estudiar el libro de Lucas. Lucas, que según la tradición es el único cristiano gentil que escribe en la Biblia. Se reconoce a Lucas como médico gentil, posiblemente de raíces griegas. El griego que escribe es bastante educado en su libro. Este es lo que Lucas llama el primer tratado. El segundo tratado es el libro de Hechos. Estos dos libros fueron escritos por Lucas. Y en este libro, el libro de Lucas, Lucas presenta a Jesús como el hombre, el Hijo del Hombre, pero además revela la gracia de Dios manifestada en Cristo para pecadores de toda condición, para pecadores de toda condición. Es un libro que trata de la presentación de Jesús como el hombre, el Hijo del Hombre, y va dirigido a los griegos en la persona de Teófilo, ¿no? Teófilo era un funcionario griego, funcionario de raíces griegas, y a este funcionario Lucas le escribe. Lucas tiene una amplitud gloriosa del Evangelio. Él no presenta un Evangelio como Mateo, que lo circunscribe a los judíos, o como Marcos, que va dirigido específicamente a romanos. No, Lucas es mucho más de un mayor alcance, ¿no? El Evangelio, según Lucas, ocupa un lugar de singular belleza dentro del canon del Nuevo Testamento. Si Mateo enfatiza a Cristo como el Rey prometido y Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Lucas lo retrata con especial ternura y amplitud como el Salvador universal, aquel en quien la gracia de Dios irrumpe para alcanzar no solo a Israel, sino a hombres y mujeres de toda condición, procedencia y necesidad. Este énfasis no significa que Lucas predique un evangelio distinto. No existe un evangelio para judíos y otro para gentiles. No hay tal cosa como que uno es para religiosos y otro es para marginados. No. El evangelio es uno solo. Por cuestiones pedagógicas, nosotros usamos el término de los 4 evangelios para distinguir un libro del otro,
pero no son cuatro evangelios, es un solo evangelio, porque Cristo es uno solo. Sin embargo, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dirige nuestra atención de un modo particular a la amplitud de la misericordia divina, mostrando que la salvación traída por Cristo no está restringida por barreras étnicas, sociales, morales o culturales. Esto es de enorme importancia teológica y pastoral, porque a través de Lucas, Dios nos enseña que la gracia no se limita al hombre respetable, ni al moralmente ordenado, ni al que parece más cercano a la religión. Cristo viene al pecador, al quebrantado, al extranjero, al pobre, al despreciado, al publicano, a la mujer rechazada, al enfermo, al endemoniado, al ladrón arrepentido. Y al venir a ellos, no simplemente les ofrece alivio emocional o restauración temporal, sino salvación plena. Desde una perspectiva bíblica, esta universalidad del Evangelio no debe confundirse con una redención indefinida en su aplicación. La gracia es proclamada universalmente a todas las naciones y Cristo es el único Salvador suficiente para todo pecador que cree. La invitación es amplia, real, gloriosa, pero la salvación es aplicada eficazmente por Dios a aquellos que llama por su gracia. Lucas presenta la amplitud del llamado y la profundidad de la compasión de Cristo sin debilitar jamás la soberanía de Dios en la obra redentora. En este evangelio, el evangelio de Lucas, contemplamos una verdad que debe humillar todo orgullo humano. Nadie entra en el reino por privilegio natural, linaje religioso o mérito personal. Todos entran por misericordia y esa misericordia se encuentra en Cristo. Siempre hay una aplicación pastoral ante lo que nosotros leemos en el libro de Lucas, porque el Evangelio, según Lucas, destruye toda pretensión humana y al mismo tiempo abre de par en par la puerta de la esperanza para el pecador. Nadie es tan digno como para no necesitar gracia, ni tan indigno como para quedar fuera del alcance del Salvador. Lucas comienza su evangelio de una manera distinta a Mateo, a Marcos y Juan. Su prólogo tiene un tono ordenado, cuidadoso, investigativo. Habla de haber seguido con diligencia todas las cosas desde su origen para escribirlas ordenadamente. Esto no debe hacernos pensar en un documento meramente humano o académico. Más bien, revela que la inspiración divina no anula el uso de medios, la personalidad del autor ni su método, sino que los gobierna soberanamente. Lucas escribe con precisión, pero también con reverencia. Hay orden, pero también adoración. Hay investigación, pero también inspiración. Este equilibrio es profundamente valioso para la teología reformada, pues afirma que Dios habla por medio de instrumentos humanos reales, sin que por ello disminuya la autoridad divina de la Escritura. Además, el propósito declarado por Lucas es fortalecer la certeza del lector. No escribe para entretener ni para ofrecer curiosidades religiosas, sino para que el creyente tenga plena convicción de la verdad en la que ha sido instruido. Esto nos recuerda que la fe cristiana no descansa en mitos devocionales, sino en hechos redentivos interpretados por Dios mismo. Lucas
presenta un Cristo histórico, real, encarnado, en un contexto concreto, pero al mismo tiempo presenta al Hijo Eterno cuya venida transforma la historia. Esta combinación de solidez histórica y profundidad teológica hace de este Evangelio una fuente riquísima para la vida de la iglesia. La fe cristiana no teme la verdad ni la investigación seria. El Evangelio puede ser examinado, proclamado y abrazado con plena certeza, porque descansa en la revelación fiel de Dios. Lucas dedica una atención extraordinaria a los relatos del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lo hace de una manera que resalta dos verdades: la fidelidad de Dios a sus promesas y la humildad del escenario elegido para la venida del Mesías. El Salvador del mundo no entra en la historia rodeado del esplendor político de Roma, ni en medio de la admiración de las élites religiosas, sino en la humildad de un pesebre. El anuncio no es dado primero a emperadores ni a filósofos, sino a pastores. La gloria divina resplandece en un contexto que el mundo consideraría insignificante. Aquí Lucas nos enseña una lección profundamente bíblica. Dios exalta lo que el hombre desprecia y manifiesta su poder en lo que parece pequeño. El nacimiento de Cristo es, desde el inicio, una confrontación contra el orgullo humano. El Salvador viene en humildad porque viene a salvar a los humildes, a aquellos que reconocen su necesidad. Lucas también resalta la piedad de personas como María, Zacarías, Elizabeth y Simeón. No son presentados como héroes autosuficientes, sino como creyentes que esperan en la promesa. Esto revela que la verdadera espiritualidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no consiste en exaltación personal, sino en dependencia de la gracia. Dios sigue obrando de maneras que humillan la autosuficiencia humana. El corazón preparado para recibir a Cristo no es el que presume su fuerza, sino el que reconoce su necesidad. Una de las marcas más conmovedoras del Evangelio, según Lucas, es la manera en que muestra a Jesús acercándose a personas que la sociedad religiosa despreciaba o ignoraba. Lucas no inventa un Cristo sentimental, presenta al verdadero Cristo cuyo corazón misericordioso se inclina hacia el quebrantado. En este Evangelio aparecen con notable fuerza los pobres, las viudas, los publicanos, los samaritanos, las mujeres socialmente vulnerables, los pecadores notoriamente despreciados. Cristo no simplemente los tolera, los ve, les habla, los llama, los dignifica y sobre todo los confronta con la gracia salvadora. Esto es profundamente importante. La gracia de Cristo no consiste en una aceptación superficial que deja al hombre intacto en su pecado. Cuando Jesús se acerca al marginado, no lo hace para confirmar su miseria, sino para redimirlo de ella. Su misericordia siempre está unida a la verdad. Su compasión nunca aprueba el pecado, pero sí busca rescatar al pecador. Desde una perspectiva bíblica, esto exalta la doctrina de la gracia soberana. Cristo no salva a los socialmente aceptables, sino a pecadores. No llama a quienes tienen algo que ofrecerle, sino a quienes nada tienen con qué pagar. El Evangelio no es una recompensa para los mejores, es una resurrección para los muertos espiritualmente.
La iglesia debe aprender del Cristo de Lucas. No está llamada a impresionar a los fuertes, sino a proclamar fielmente la gracia a todo pecador, recordando que nosotros mismos fuimos alcanzados únicamente por misericordia. Lucas subraya con frecuencia la vida de oración de Jesús y la acción del Espíritu Santo. Esto no es incidental. El Salvador universal que Lucas presenta no vive ni ministra en independencia funcional del Padre, sino en perfecta comunión con Él. Jesús ora, se aparta, busca al Padre, enseña a sus discípulos a orar. Asimismo, Lucas destaca la obra del Espíritu desde el inicio del Evangelio. Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, Simeón y por supuesto Jesús aparecen en el marco de la acción poderosa del Espíritu. Esto muestra que la historia de la redención no es una secuencia de eventos aislados, sino el despliegue trinitario del propósito de Dios. Desde la Biblia, hermanos, podemos ser fortalecidos, porque estas verdades fortalecen nuestra comprensión de que la salvación es obra de Dios, de principio a fin. El Padre envía al Hijo, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica esa redención. Y en la vida de Cristo vemos la perfecta armonía de esa misión. La humanidad verdadera de Jesús se expresa en dependencia, oración y obediencia. Su divinidad resplandece en autoridad, santidad y poder. La oración en Lucas no es un ejercicio decorativo de espiritualidad, es expresión de comunión, dependencia y alineación con la voluntad de Dios. En un mundo religioso lleno de activismo vacío, Lucas nos devuelve al centro. El ministerio verdadero nace de la comunión con el Padre. No hay vida cristiana sana sin oración. No hay ministerio fiel sin dependencia. No hay servicio fructífero si el corazón no está rendido ante Dios. Lucas contiene algunas de las parábolas más profundas y conmovedoras del ministerio de Jesús. Muchas de ellas resaltan la gracia, el arrepentimiento, la misericordia y la alegría del cielo por la salvación del pecador. Pensemos en la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Todas ellas revelan una misma verdad. Dios no es indiferente al extravío del pecador. Hay una iniciativa divina, una búsqueda misericordiosa, una restauración gloriosa. Especialmente en la parábola del hijo pródigo, Lucas muestra la profundidad de la miseria humana y la sobreabundancia de la gracia divina. El hijo menor representa al pecador rebelde y descarriado. El hermano mayor refleja al religioso, orgulloso, que no entiende la gracia. El padre, sin embargo, retrata la generosidad escandalosa de la misericordia divina hacia el arrepentido. De una lectura bíblica, estas parábolas no deben reducirse a una mera apelación emocional. Son una revelación del corazón de Dios en la salvación. El pecador no se recupera a sí mismo, es recibido por la gracia. La restauración no es salario por el esfuerzo moral, sino regalo inmerecido. Y el arrepentimiento verdadero no es una obra meritoria, sino el fruto de un corazón quebrantado que vuelve al Padre. Cuando necesitan escuchar hoy el Evangelio, es necesario tener presente estas verdades. Porque ¿cuántos no necesitan escuchar hoy que hay esperanza para el que vuelve arrepentido? ¿Y cuántos también necesitan ser confrontados
con la gracia, con la gracia. Espero que no hayan pasado por alto el hecho de que Jesús se acercó a los pecadores, a los publicanos, ¿no? A gente rechazada, los confrontó con la gracia. La confrontación no fue con su pecado, sino con la gracia. Eso es importante tener presente. ¿Cuántos hoy no necesitan ser confrontados con la gracia? Porque pueden estar dentro del ámbito religioso y sin embargo tener un corazón tan lejos de la gracia como el hermano mayor. Hay muchos creyentes que tienen esa actitud del hermano mayor. Menosprecian a aquel que está perdido, aquel que ha caído en las cosas más horribles, aquel que entre comillas es corrupto, porque así llamamos a la gente del mundo que está en una u otra actividad, ¿no? Esos corruptos. Así como el hermano mayor menospreciaba y trataba con desprecio a su hermano. Hay muchos que tienen esta actitud, una actitud religiosa que no expresa ni manifiesta la gracia con la que Dios nos ha tratado a nosotros. Entonces, Lucas presta una atención especial a la presencia, la dignidad y la fe de diversas mujeres en el ministerio de Jesús. Ojo con esto. Lucas presta una atención especial a la presencia, la dignidad y la fe de diversas mujeres en el ministerio de Jesús. Esto no responde a una agenda moderna impuesta al texto, sino a la realidad del propio Evangelio. Cristo honra, restaura y dignifica a quienes la cultura había tratado con ligereza, sospecha o desprecio. María, Elizabeth, Ana, la viuda de Naín, la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, Marta y María, entre otras, aparecen en Lucas con una profundidad significativa. En cada caso se revela que la gracia de Cristo no responde a los desprecios de la cultura caída. Él ve con verdad y con misericordia. Sin embargo, es importante entender bien este énfasis. Lucas no está promoviendo una nivelación ideológica desvinculada del orden de Dios, sino mostrando que la salvación en Cristo alcanza con igual eficacia y ternura a hombres y mujeres, y que la fe verdadera florece allí donde la gracia opera. Desde una perspectiva pastoral, esto debe llevarnos a una visión profundamente bíblica de la dignidad humana, una visión profundamente bíblica de la dignidad humana. Toda persona, ojo, toda persona creada a imagen de Dios y necesitada de redención debe ser vista a la luz de la obra de Cristo, no a la luz de los prejuicios de una sociedad caída. La iglesia no debe tratar con superficialidad a aquellos a quienes Cristo mira con compasión. Donde el Evangelio reina, la dignidad dada por Dios es afirmada y la gracia transforma toda relación humana. Otro rasgo distintivo de Lucas es su manera de tratar la relación entre riqueza y pobreza y reino de Dios. Lucas no enseña que la pobreza salve, ni que la riqueza condene automáticamente, pero sí confronta con fuerza la falsa seguridad del corazón humano, especialmente cuando éste descansa en posesiones, privilegios o comodidades. Personajes como Zaqueo, el rico insensato, el rico de la parábola con Lázaro, muestran que las riquezas pueden convertirse en un velo espiritual que endurece el corazón.
Al mismo tiempo, Lucas muestra que Cristo puede salvar a quienes están esclavizados por el amor al dinero, como ocurre con Zaqueo, cuya conversión produce frutos visibles de arrepentimiento. Aquí vemos nuevamente una verdad bíblica esencial. El problema no es material en sí, sino espiritual. El corazón humano es idólatra por naturaleza. Puede convertir cualquier cosa en refugio falso. La riqueza solo hace visible una idolatría que ya estaba presente. Por eso, la salvación requiere una transformación más profunda que una reorganización económica. Requiere nuevo nacimiento. Cada creyente debe preguntarse con honestidad, ¿en qué está descansando mi corazón? Cristo no compite por un lugar secundario, Él exige el corazón entero. Lucas presenta la pasión de Cristo con una sensibilidad pastoral particularmente intensa. El Salvador universal no solo enseña gracia, la encarna hasta el final. En el camino a la cruz sigue mostrando compasión. En la cruz misma ora por sus verdugos y junto a él un ladrón arrepentido encuentra entrada al paraíso. Qué retrato tan glorioso del corazón del Salvador. Aún en medio del sufrimiento más atroz, Cristo sigue salvando. Aun cuando el odio humano alcanza su punto más oscuro, la gracia divina sigue brillando. El ladrón no tiene tiempo para reformar su vida, ni mérito que ofrecer, ni justicia propia para presentar. Solo tiene culpa, ruina y una súplica humilde. Y eso basta para que la misericordia de Cristo lo reciba. Desde una perspectiva bíblica, hermanos, este episodio es un monumento a la salvación por gracia. El ladrón no es salvo por obras, por ritos, por tradición, ni por descendencia. Es salvo por Cristo, por pura gracia, mediante la fe. Lucas nos muestra aquí de forma viva que el Evangelio es la esperanza del pecador hasta el último aliento. Mientras haya vida, hay esperanza para el pecador. Y mientras Cristo sea proclamado, nadie debe pensar que su caso está demasiado arruinado para ser alcanzado por la gracia. Lucas no termina su evangelio con la tristeza del sepulcro, sino en la gloria de la resurrección. El Salvador universal ha vencido a la muerte. La obra redentora ha sido consumada. El Cristo resucitado abre el entendimiento de sus discípulos para que comprendan las Escrituras y le muestra que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Aquí Lucas une magistralmente tres elementos: cumplimiento bíblico, obra redentora y misión universal. La resurrección no solo confirma que Jesús vive, establece el fundamento en la proclamación del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Esto prepara claramente el terreno para el libro de Hechos, donde el Evangelio saldrá de Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. El Salvador universal no pertenece a una sola cultura. El Cristo resucitado es proclamado como Señor de todos. La iglesia existe para anunciar este mensaje. Hay perdón de pecados en Cristo. Y ese mensaje no debe encerrarse en círculos pequeños, sino extenderse hasta donde Dios abra puertas. El Evangelio, según Lucas, tiene una riqueza inmensa para la iglesia. Nos enseña que Cristo es accesible al pecador arrepentido, que la gracia derriba barreras humanas, que el orgullo religioso puede ser
tan peligroso como la inmoralidad visible, y que el verdadero Salvador no solo confronta el pecado, sino que también restaura al quebrantado. Aquí es importante hacer un paréntesis. Nosotros vemos cómo en estos tiempos muchos cristianos tienen una actitud arrogante, una actitud de autosuficiencia, una actitud de desprecio hacia aquel que no conoce las verdades, aquel que es místico o religioso, una actitud de desprecio hacia el pecador, cuando nosotros somos pecadores redimidos, salvados por gracia. Entonces, nuestra actitud tiene que ser acorde con esa gracia que hemos recibido. La Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Esto es fundamental. Entonces, nosotros al leer el libro de Lucas vemos esta gracia de una manera permanente, constante, perseverante, obrando y actuando en favor de los menospreciados, de aquellos que la gente miraba como menos. Este libro nos recuerda que el Evangelio debe ser proclamado con una amplitud semejante a la de Cristo. La iglesia no debe escoger a quien anunciarle la gracia según sus preferencias humanas. Debe predicar a todos, sabiendo que Dios salvará a los suyos por medio de la locura de la predicación. La gente se ofendió hace algunos años porque fue llamado Gigi Ávila por el gobierno cubano. Fidel Castro se encontraba enfermo en una cama y Gigi Ávila, entendiendo su responsabilidad como hijo de Dios y ministro del Evangelio, acudió a ese llamado. Oró por Fidel Castro y le predicó el Evangelio. Algunos dicen que hizo la confesión del pecador allí en el lecho de muerte. Es posible que haya sido o que no haya sido así. Sin embargo, la gente en Miami, cubanos, residentes allá, hermanos en Cristo, bueno, la gente del mundo, ¿qué podemos esperar? Solo rechazo y desprecio a quienes nosotros debemos amar. Pero hermanos en Cristo comenzaron a juzgar a Gigi Ávila por ese acto de gracia y de misericordia manifestada en ese hombre pecador. Más allá de todas las obras malas que pudo haber cometido, la redención fue puesta a su alcance a través de la predicación de este hombre de Dios llamado Gigi Ávila. Debemos ser cuidadosos en cómo debemos mirar al prójimo. Lucas fortalece el corazón pastoral porque nos muestra que Cristo tiene tiempo para los débiles, mirada para los olvidados y palabras de vida para los avergonzados. Qué consuelo para el ministro fiel saber que el Señor al que sirve no es duro con los arrepentidos, sino lleno de misericordia y verdad. La predicación bíblica debe parecerse a la predicación de Cristo, que predica Lucas, firme contra el pecado, amplia en gracia, clara en verdad y tierna con el quebrantado. El Evangelio según Lucas nos presenta a Jesucristo como el Salvador universal, no en el sentido de una salvación automática e indiscriminada para todos sin fe, sino en el sentido glorioso de que es el único y suficiente Salvador ofrecido a pecadores de toda condición, nación y trasfondo. En sus páginas vemos al Hijo de Dios acercándose al pobre, al publicano, al extranjero, a la mujer quebrantada, al rico engañado por sus tesoros, al ladrón moribundo, al religioso confundido. Y en cada encuentro la misma verdad resplandece. La gracia de Dios ha visitado a su pueblo
en Cristo. Lucas nos obliga a abandonar todo orgullo. Nos enseña que no estamos o no entramos al reino por dignidad personal, sino por misericordia soberana. Nos llama a admirar la compasión de Cristo, a descansar en su obra y a proclamar con valentía que hay perdón, restauración y vida eterna en él. Que al leer este evangelio, el de Lucas, el creyente pueda ser llevado a una confianza más profunda en la ternura y suficiencia del Salvador. Que el pecador encuentre esperanza, que el religioso sea humillado y se vuelva a Dios, que la iglesia renueve su pasión por anunciar este evangelio a todos sin discriminación y que sobre todo Cristo sea visto en la amplitud gloriosa de su gracia. Porque el Cristo de Lucas no solo vino, no solo vino cerca de los hombres, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Dios, hermanos, sea la gloria. Alabado sea Dios. En la siguiente clase vamos a entrar en el Evangelio según Juan, el Verbo encarnado. Vamos a poder ver la revelación suprema de Dios en la persona gloriosa de Jesucristo. Es fundamental poder entender este retrato también de Cristo. Recuerde que los evangelios no son una biografía de Jesús, sino 4 retratos distintos de una misma persona para mostrarnos distintos aspectos de nuestro Cristo glorioso, para poder ver a nuestro Cristo como Rey, que lo presenta Mateo, como el siervo sufriente, como lo presenta Marcos, o como el Hijo del Hombre, como lo presenta Lucas. En Juan vamos a poder ver a Jesús como el Dios hecho carne, el Verbo encarnado. Es importante que podamos tener esta amplitud de conocimiento de Cristo para poder valorar cada área y obra que Él ha llevado a cabo en favor de los hombres. Es importante estas distinciones. Dios ha permitido que cada uno de estos autores describa a Cristo de estas maneras particulares para beneficio nuestro, para que podamos ser enriquecidos en el conocimiento de Cristo y podamos ver aspectos que a veces no consideramos porque tenemos una visión parcializada de Cristo. Que Dios nos ayude a poder entender estas verdades, que ministren nuestro corazón y nos ayuden a entender el Evangelio. Porque un mal entendimiento del Evangelio hace que nos enfoquemos equivocadamente, que actuemos con pretensiones naturales, con orgullo, con desprecio, con menosprecio. Debemos mirar a este mundo como un mundo perdido que necesita ser alcanzado por la gracia de Dios. No solamente en términos globales, sino también en términos particulares. Es decir, el vecino que se porta mal, que te cae mal, puede ser alcanzado por la gracia de Dios. Necesita ser confrontado con ella. O el empleador que te maltrata, o el gobernante que te oprime. Es decir, esas personas necesitan ser alcanzados por la gracia de Dios. El apóstol Pablo predicaba a reyes, a gobernantes, los miraba como gente perdida que necesitaba de la gracia salvadora, redentora de Cristo. Predicó a Agripa y su mujer y les dijo
Yo quisiera que ustedes disfruten de lo que yo disfruto en Cristo, excepto estas cadenas. Pero por lo demás, lo que he recibido de Cristo y en Cristo, quisiera que ustedes también lo reciban y lo disfruten. Pues ese es el mensaje que Pablo predicó. Amén. Y debemos nosotros poder entender el Evangelio en esa medida y magnitud. Muy bien, ahí nos vamos a quedar en este curso, que es la quinta clase del curso de introducción al Nuevo Testamento. Vamos a volver para continuar con la clase de ética cristiana. Ahí nos quedamos.